Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos otra vez como para ocuparnos de las Escrituras y vamos a ver nuestra serie Autoridad Delegada. Autoridad Delegada. Este punto lo vamos a seguir hablando ahora, pero antes, mi frase consabida, que por un tiempo la dejé de decir al comienzo, y más de uno me preguntó, pastor, ¿y la frase? Entonces dije, tenés razón, parece que la frase es necesaria escucharla. Y la frase dice así: la palabra hablada solo queda completa en el oído del que la entiende. Dios nos ha llamado a nosotros a entendimiento espiritual, porque Él nos ha dado de su espíritu. Qué interesante es esto, ¿no? Él nos ha dado de su espíritu y ya no más. Vamos a tener que ir a una cita para que esto quede confirmado, que nos ha dado de su espíritu, para que entendamos. Mira bien. Primera de Corintios 2, a ver, si no me equivoco, estamos ahí, sí. Nosotros, bueno, esto está en Primera de Corintios 2, versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ese espíritu del mundo que hace que nuestra mente y nuestra alma funcione perfectamente, pero que no tiene acceso a entender nada de Dios. A nosotros nos ha sido dado el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, saber. Y saber es base a entender. Cuando entiendo, yo lo sé. ¿Qué versículo? ¿Alguna vez lo habías leído, hermano? Este versículo es muy fuerte. Revoluciona toda nuestra vida. Nuestra vida de relación con Dios revoluciona todo. Porque no es por nosotros, sino porque Él en su gracia, y quiero que lo tengas en cuenta para que lo leas después tranquilo y digas, estoy descubriendo algo nuevo en la Escritura. ¿Será que después de tanto tiempo? Siempre hay tiempo para descubrir lo nuevo de las Escrituras. Porque vamos a pasar por la eternidad descubriendo quién es Jesús. Y ese va a ser nuestro gozo en el reino. Ir descubriendo quién es Él. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios infinito. Algunos piensan que se van a aburrir en el cielo. Una vez leí a un autor totalmente perverso y malvado que decía, yo no quiero saber nada del cielo de los cristianos. Yo quiero ir al infierno porque a mí me complace donde hay pasión, donde hay fuerza, donde hay garantía de acción y poderse uno sentirse responsable de las cosas que hace y a la vez disfrutarlas. No quiero el cielo. ¿Qué me van a dar? ¿Una nube? ¿Una gaita? ¿Un violín para pasar la eternidad? Volando en una nube, pensando en el idilio de lo que es haber llegado a un lugar que por lo menos no hay más pasión. Vaya si no va a haber pasión. La pasión del amor de Dios nos va a encender de tal manera que vamos a arder en fuego consumidor. Pero el fuego consumidor no nos va a consumir a nosotros. El fuego consumidor que define que Dios es fuego consumidor consume a todos aquellos que no van a su encuentro ni se sujetan a Él.
están en el mundo de la rebeldía y de la desobediencia. Por eso te digo, la palabra hablada solo queda completa en el oído del que la entiende. ¿Y cómo la va a entender? Primera de Corintios 2:12. Primera de Corintios 2:12 y 13. En el 12 dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, con minúscula, sino el espíritu, con mayúscula, que proviene de Dios. Hemos recibido, lo recibimos y se metió adentro, y lo tienes ahí, mi hermano, por la fe. Pablo le dijo a Timoteo en una carta: amado hijo Timoteo, aviva el fuego que está en ti por la imposición de mis manos, por la palabra recibida. Aviva el fuego, hermano, que me estés escuchando, porque has recibido de parte del Señor un espíritu con mayúscula, que te abre entendimiento a la palabra de Dios. Si no, es pura filosofía, doctrina religiosa que no sirve para nada. Y puedes probarte a ti mismo cuando hables y prediques el Evangelio. Si ves que la otra persona no está como cambiando de actitud y se deja correr en el tiempo para escucharte como algo que traes nuevo. Si no es así, le estás llenando de letra, y con la letra lo vas a matar. ¿Por qué? Porque la letra mata, solo el espíritu vivifica. Eso nos dice la palabra en otro lado. Acuérdate para leerlo y volverlo a tener en cuenta en tu oración con el Señor. Señor, me diste espíritu, me lo diste de tu espíritu, una fuerza tremenda, una fuerza que es divina, para que nosotros nos enteremos, para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. No sé, yo me siento tan extraño, tengo ganas de gritar, cantar, salir por las calles y anunciarles lo que ha pasado conmigo. Y si nos juntamos y todos sentimos lo mismo, entonces estaremos bajando el trono de Dios a la tierra. ¿Por qué? Porque ya no vamos a pensar como pensábamos antes, con nuestro propio alma, entendimiento natural, totalmente enemistado de Dios, tratando de conformar a Dios para que no nos castigue. Qué terrible que es eso. Qué pobreza, qué miseria. Todo cuidando de hacerlo bien para no ser castigado. ¿Pero por qué? Porque en el fondo estamos aceptando que no hacemos bien con hacer lo que se nos canta. Y aquí caemos ahora en el molde de la autoridad delegada. Autoridad delegada. Bien. Los que trabajamos para el Señor debemos enfrentarnos cara a cara con la autoridad. ¿Quién es mi autoridad? ¿Mi papá? ¿Mi mamá? ¿Mi patrón? ¿Quién es mi autoridad? Estamos hablando de autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual solo tiene representación de acuerdo a lo que nos dice en Efesios 4. El Señor Jesús constituyó
no me voy a cansar de repetirlo, porque esta es la base de un encuentro nuevo con el Señor, para postrarnos y ponernos bajo su autoridad. Y luego, abrir bien los oídos del Espíritu para escuchar su mandato. Porque Jesús lo dijo: el que me ama cumple mis mandamientos o mandatos. Y si no sientes que tienes un mandato para con el Señor, entonces no le amas. Porque si no sientes que tienes un mandato, jamás cumplirás ese mandato si no lo conoces. Primera etapa de nuestro encuentro con la autoridad. Señor, revélate en mi vida para que yo aprenda a sujetarme a ti. Y que te encuentre en ese lugar santo, en donde tú habitas, en ese lugar de mi espíritu, donde está el altar de alabanza, de acción de gracias y de adoración. Todos lo llevamos. ¿Lo tienes limpio? Al entrar en tu lugar santo, ¿sientes el perfume de gloria de Dios? El perfume celestial para poder orar y hablar con Él y decirle: gracias, Padre, gracias, porque me haces partícipe de tu naturaleza divina. Me das de tu espíritu y puedo hablar y entender cosas espirituales. Gracias. Para eso me has enviado al Espíritu Santo, que ha entrado un día en mí y que causó una conmoción, pero que lentamente fue ordenando mi vida, y la conmoción se hizo como aguas de estanque, se quedó en equilibrio. No hubo más sacudidas violentas, no hubo más choques dentro de mí. Tu paz y tu verdad entraron, se asentaron, se instalaron en mí, y comencé a aprender que solo en ti, Señor, Padre mío, está la vida, está la paz, está el amor, y que me hace diferente a todos los demás, y que ahora siento que soy tu hijo, porque tengo la evidencia que he nacido de nuevo. Me diste de tu espíritu, según 1 Corintios 2, versículos 12 y 13. No te lo olvides. El Señor, cuando lo leas, te va a poner adentro algo precioso. O sea, lo tienes, pero es como si no lo tuvieras. Sufres por no usar lo que Dios te ha regalado. Sufres por ausencia de apoyo y respaldo de su amor, y lo tienes ahí. Los que trabajamos para el Señor debemos enfrentarnos cara a cara con la autoridad, siempre de rodillas, porque la autoridad que Él manifiesta en nosotros es desde un trono alto y sublime, como dice en Isaías 6. Un trono. Él es Dios. Y no podemos hacer nada por nuestra cuenta, ni siquiera para quedar bien, agregándole algo a lo que a Él le gustaría. No. Obediencia es mayor que ofrenda en sacrificio. De otro modo, si no
nos tenemos un encuentro con la autoridad del Señor, nuestra obra estará basada en el rebelde principio de Satanás y trabajaremos sin sentir la necesidad de conocer la voluntad del Padre. No estaremos basados en el principio de obediencia a la autoridad. Y es solo al trabajar en obediencia a la autoridad que podemos trabajar según la voluntad de Dios. Oh, ciertamente esto requiere una gran revelación. ¿La has tenido, hermano? ¿La has tenido, hermano pastor? La revelación de la autoridad del Señor. Para temblar en cada momento y sentirte humillado. Y en humillación escuchar su palabra, su plan de vida. ¿A qué te mandó el Señor? ¿Estás caminando bajo ese mandato? ¿O estás tratando de interpretarlo a tu criterio? Cuidado, mi hermano, cuidado. Vemos que nuestro Señor reprende a los que en su nombre profetizan y echan fuera demonios y hacen muchos milagros. ¿Por qué los desaprueba? Ahora lo vamos a ver en la Escritura. Porque hacen de sí mismos el punto de partida. Ellos mismos hacen cosas en el nombre del Señor. Esta es la actividad de la carne. Por eso nuestro Señor afirma que son hacedores de maldad y no obreros suyos. ¿Nunca te has preguntado algo sobre esto? Querido hermano, tú que ya tienes un llamado y ya estás preparándote para servir al Señor en la iglesia, o ya le estás sirviendo al Señor. ¿Tu llamado sigue siendo el mismo o todos los días tienes un llamado diferente? El llamamiento del Señor es completo, unívoco, unísono. Y eso es para una determinada tarea de cada hijo suyo a quien llama para eso. No quieras abarcar lo que hace otro. No quieras ser como todos para ser más completo. Céntrate en oración, en clamor, en comunión. Desde ese lugar donde está Él presente en tu espíritu, después de una gran limpieza, de arrepentimiento de todas tus cosas, decirle: Padre, quiero que vuelvas a iluminarme aquel mandato, aquel mandamiento, porque entré en la duda, entré en un manejo que no tengo la certeza de escuchar tu voz como aquella vez primera. Quiero ser renovado en el objetivo de tu mandamiento personal. Quiero volver a estar postrado a tus pies para escuchar cada palabra tuya y salir corriendo a ejecutarla. Para que tengas, como te dije, la referencia, está en Mateos 7, 21, 22.
y 23. También lo tendrás, si lo buscas, en Lucas 13, 25 y 27. Me quedo con Mateo. Y Jesús dice, versículos 21 y 22, el 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Decirle Señor a Él. Los demonios no lo dicen por soberbia, porque lo odian. Pero un día van a caer de rodillas delante de Él. Él es el Señor de todo y de todos. Si tú que le sirves, no solamente le dices Señor, Señor, como dice acá. Mira lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No va a entrar. Estás trabajando inútilmente. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese va a entrar. Algo muy fuerte, golpea muy abajo. Yo creo que esto hasta quiebra los huesos de las piernas y te derriba. Muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿No te acuerdas de nosotros, Señor? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, cuando llegue ese momento, yo les declararé, nunca los conocí a ustedes. Apártense de mí. Ustedes son hacedores de maldad. Señor, mira lo que hicimos. Predicamos el Evangelio. Viajamos por todas partes. Hablamos con muchas personas. Les transmitimos el mensaje bíblico. Les transmitimos la experiencia que hemos tenido en el pasado de haber creído en ti, Señor, y que, bueno, yo nunca los conocí a ustedes. O sea que si lo damos vuelta a esto quiere decir que el punto de partida no es la eclesiología, conocer cómo debe actuar un pastor, cómo debe comportarse un pastor, cómo se levanta una iglesia, cómo se predica en una plaza, cómo se evangeliza, cómo se funda una iglesia. Una vez yo le dije a alguien, ¿sabes qué? Antes de ser eclesiástico, hay que ser un hombre espiritual o mujer espiritual. ¿Y qué significa eso? Que la eclesiología, el arte de poder llevar adelante una gran familia de cristianos que adoren, que alaben y que bendigan al Señor, antes hay que conocer al Señor. Hay que vivir postrados mucho tiempo en su presencia. Y yo tiemblo en este tiempo por este punto, porque todo es tan fácil de moverse en lo natural ahora. Es tan atractiva la actividad y correr y llenar el tiempo con cosas. Aún cosas buenas,
cosas santas. Todo lo que nos habla la Escritura son cosas santas, palabra de Dios. Pero se lo dices a otro porque está en tu Biblia. ¿Y tu corazón qué dice? ¿Le conoces al Señor? Para que Él un día te diga, pasa, entra, siervo fiel, entra a tu lugar. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un encuentro con la autoridad. Si no has tenido un encuentro con la autoridad, es inútil. Y mira lo que descarta el Señor. Si en algún momento sentiste la autoridad que te ha delegado Él para echar demonios, eso es sencillo. En su nombre los demonios huyen. Pero ¿sabes? Cuando yo tengo un caso en donde sé lo que hay ahí adentro de esa persona y lo discierno, lo primero que hago es ir al piso. Sí, Señor, lo voy a hacer en tu nombre, porque sé que tú estás en esto. Y tú me lo dices que lo haga. Yo no soy un demonólogo, no ando levantando banderas de echar demonios. Pero cuando discierno el caso, yo sé que Él lo haría por gracia y misericordia, y por eso yo me rindo a Él. No pienso nada, no hago ningún cálculo de nada, solo busco sentir su mano extendida para que yo pueda extenderla acá en la tierra. Él la extiende sobre mí, me da aquel poder, yo extiendo mi mano y ese poder actúa. Y no es nada extraño ver cuando una persona levanta los brazos, sopla, reprende y los demonios, las personas caen. Harán muchos milagros. Y estos que vayan un día a su presencia van a ir con anotados los milagros, las liberaciones que hicieron, y Él le va a decir, qué tremendo, le va a decir, yo no les conocí, nunca estuve con ustedes, nunca intimaron, ni amigos somos. Puedes decirle al Señor, Señor, quiero ser tu amigo, quiero volver a tus pies, quiero servirte bajo tu autoridad y no bajo el criterio que a mí se me ha formado de interpretación de tu persona. Y no estoy nunca contigo, Señor. Toda la obra del Evangelio tiene un punto de partida y es la autoridad del amor. Y sentimos autoridad cuando le amamos, porque Jesús lo dijo, y ya lo dije al comienzo de esa charla: el que cumple mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el punto de partida es ese. Si me amas, entonces anda y haz tal cosa. Pero no te hagas el cumplimiento de una doctrina, no te hagas el combo doctrinario, que esto funciona por acá y el otro funciona por allá. Todo funciona desde una persona que está en ti, que te habla y te dice: ahora, chico, anda y hace aquello. Que el Señor te bendiga, hermano.